Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a toda la comunidad CUSEA y a todos los que nos siguen a través de esta transmisión en vivo. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del Instituto de Investigación Educativa, agradecen su presencia en este webinar titulado ¿Por qué defender al CIDE? Y bien, quiero presentar a quienes nos acompañan en esta ocasión. Agradezco la presencia del doctor Mauricio Merino. Él es director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de la Universidad de Guadalajara. Mucho gusto. También se encuentra con nosotros el doctor Roberto Rodríguez Gómez. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. De la misma forma, saludamos a Jimena Millán. Ella es estudiante del Centro de Investigación y Docencias Económicas. También saludamos al doctor Sergio López Ayón. Él es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas, CIDE. Y como moderador nos acompaña el doctor Gilberto Guevara Niebla, director del Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Guadalajara, a quien cedo con gusto el uso de la voz para dar inicio formal con este evento. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos quienes asisten como participantes en este evento y también bienvenidos quienes participan a distancia, que nos siguen a distancia. Quiero repetir, ¿no?, que soy director actualmente del Instituto de Investigación Educativa del CUSEA, de la UDG, y estamos organizando mes a mes un seminario como este, en donde conversamos, invitamos a varios académicos de distintas instituciones y conversamos sobre temas críticos que se debaten en la opinión pública. En esta ocasión, el tema que queremos discutir, reflexionar, es el relativo al CIDE. ¿Por qué defender al CIDE? Es el tema de esta reunión. Quienes están informados de los acontecimientos saben que ha habido una serie de desencuentros, digamos, entre la autoridad CONACYT y el CIDE, conflictos, digamos, desacuerdos, en donde naturalmente lo que ha predominado es una actitud, podríamos calificarla de autoritaria por parte de CONACYT, y en fin, ha dado lugar a una discusión que ha conmovido a la opinión pública, sobre todo al mundo académico, y que plantea muchas interrogantes respecto a cuál es la relación más saludable que debe establecerse entre un centro de docencia e investigación de alto nivel como el CIDE y el Estado, hablando en este caso de una institución que no tiene formalmente atribuida la autonomía como la tienen las universidades públicas, pero esto no impide que hay reglas no escritas que todos pensamos deberían aplicarse en esta relación, sobre todo el respeto al libre pensamiento, a la libertad de cátedra, a la libertad de investigación y el crear una atmósfera de convivencia que haga posible la creatividad, la reflexión y el pensamiento en áreas tan importantes como las ciencias sociales y las humanidades. Bueno, me gustaría que comenzáramos. Yo le daría la palabra en primer lugar a Mauricio Merino, que ya ha sido presentado ante ustedes. ¿Nos puedes hacer una introducción, Mauricio?
por favor. Claro que sí, queridísimo, admiradísimo Gilberto Guevara Niebla. Primero, empiezo por ahí, por agradecerte muy mucho esta invitación, porque de veras creo que estamos frente a personas que no solamente merecen todo mi respeto y mi aprecio, sino que son simbólicamente muy relevantes. Que tú mismo, Gilberto, perdón que diga esto rapidísimo, convoques a esta sesión, ya es un símbolo en sí mismo por tu papel desde el 68 y a lo largo de toda tu trayectoria defendiendo justo lo que acabas de enunciar. Entonces es un honor de veras estar aquí en esta sesión. Gracias, Mauricio. Muy rápidamente, yo mismo me he formulado esta pregunta que convoca este seminario pues muchas veces: ¿por qué defender al CIDE? Y bueno, se defiende lo que se ataca. Déjame ponerlo así como introducción. ¿En qué consiste ese ataque a la institución? En primer lugar, en que sí se vulneró la ley. Está con nosotros el exdirector general del CIDE, Sergio López Ayllón. Seguramente él nos podrá explicar con mayor detalle, pero ya de entrada, la salida del doctor López Ayllón aquí presente tuvo que anticiparse porque no había condiciones para dirigir el CIDE, dado que el propio doctor López Ayllón nos ha explicado en repetidas ocasiones que no solamente estaba recibiendo instrucciones pues imposibles de seguir, sino que al tratar de hacer consultas, ni el teléfono que le contestaba la doctora Álvarez Builla, la directora general del CONACYT. Es decir, hubo desde el principio una posición desdeñosa al CIDE. Alto y bueno, eso podría ser leído simplemente como un problema de simpatías o de posición política. El problema vino inmediatamente después, la salida anticipada del doctor López Ayllón, insisto, en contra del periodo asignado para su lapso de director general, y luego se empezaron a vulnerar las normas, los estatutos internos y los procedimientos que establecen las leyes para la designación del siguiente director, de quien había de suplir a López Ayllón. Contra lo que dicen los estatutos, la consulta que se estableció para nombrar al doctor Romero Tellaeche desconoció la opinión de la comunidad, que se pronunció abiertamente por otra candidatura, no por la de Romero Tellaeche. Se alteraron los procedimientos, de nuevo estatutarios, pero también legales, para su designación como director general. Se alteraron después los procedimientos, incluso seguimos sin conocer los detalles de las actas que debieron haberse levantado, no se han ni siquiera puesto en público. Y luego vino una serie de vulneraciones al derecho, abiertas, flagrantes, Gilberto, en cuanto a la asignación de los colaboradores más cercanos del nuevo director general. Y hasta la fecha, incluso hace unos días apenas, despidiendo a la directora de la maestría de periodismo, ya se había despedido así flagrantemente al director de la división de la sede centro, se le llama en el CIDE, la que está en Aguascalientes, porque su director Alejandro Madrazo hizo declaraciones que no le gustaron al régimen. Uso deliberadamente esta palabra ahora, al régimen. Entonces, bueno, no estamos solamente frente a reglas no escritas o a formas políticas o a consideraciones de esta índole. De entrada estamos frente a la vulneración flagrante, documentada, evidente de la ley, de los estatutos, y eso pues, no debe aceptarse en ningún caso. En segundo lugar, y voy cerrando, sé que tengo 10 minutos en esta primera entrada. En segundo lugar, hay que subrayar que la razón por la que se ha levantado toda esta ofensiva ilegal en contra del CIDE, pues es el prejuicio, Gilberto. Se han levantado calumnias, difamaciones graves sobre lo que el CIDE ha hecho y ha escrito y ha publicado desde la más alta tribuna del país. El propio presidente de la República ha hecho difamaciones muy importantes. Difamación se llama cuando se miente,
calumnia, cuando se miente deliberadamente para lastimar el prestigio de alguien. Y así lo ha hecho el señor presidente. Y en armonía con esa lógica de odio, de prejuicio, pues el director general del CIDE, qué paradoja, ¿no? Quien lo dirige, pues ha hecho eco y ha dicho muchas veces que su labor principal pues, es cambiar la naturaleza del CIDE, someterlo, y lo somete de manera humillante. Habla muy mal del CIDE, habla muy mal de sus profesores, quien lo dirige, habla mal de los alumnos, los ha enfrentado una y otra vez. Y por último, pues sí, hay un riesgo inminente, simbólico, deja de ponerlo así, además de los hechos concretos que brevemente he descrito, la vulneración a la ley y la vulneración a la dignidad y a la verdad de una institución como esta. Hay además una posición simbólica, Gilberto, que no es trivial. Es decir, si nosotros dejamos pasar todas estas arbitrariedades, todas estas calumnias, pues en realidad nos estaríamos haciendo eco de lo que podría sobrevenir, si no es que ya está sucediendo en otras instituciones similares al CIDE, no tan visibles, no tan ruidosas como el CIDE, pero ya está pasando también en otros lugares del país, solo por razones de odio y por supuesto de encono en contra del pensamiento crítico, en contra de la libertad que se permite disentir del poder, pero con razones, con metodologías científicas, con evidencia, no solo por ideología o por posición política, sino desde el plano científico. Bueno, ni eso. Hay una posición de odio claramente establecida en contra de lo que el CIDE ha significado y ha hecho. Termino, porque no quiero dejar de decirlo, diciendo que he visto en estos años. Yo mismo salí del CIDE, fui profesor del CIDE casi 20 años. 20 años, Gilberto. Y hace poco tomé la decisión de renunciar al CIDE porque no hay condiciones para seguir ahí. Pero no me he bajado de la defensa de esta institución y hasta donde me dé la fuerza no me voy a bajar de defender a la institución por las razones que acabo de enunciar. Pero quiero cerrar diciendo algo más. Si no fuera por la conmovedora dignidad, por la solidaridad extraordinaria de las y los alumnos del CIDE que nos han dado una cátedra de valores y de fuerza moral a todos, a todo el país. Si no fuera por eso, muy probablemente hoy, querido Gilberto, ya no estaríamos hablando ni siquiera del tema, porque mucho me temo que por la fuerza, por el chantaje abiertamente, porque tienen que comer, tienen que ganar dinero para llevar a sus casas, no son gente millonaria ni remotamente, la gran mayoría de las y los profesores del CIDE han tenido que irse sometiendo poco a poco. No han podido perdurar en la batalla por la dignidad del CIDE. En cambio, las y los estudiantes, Jimena, muchas gracias, sí lo han hecho. Y siguen haciendo. Están dando una batalla por la legalidad, en primer lugar. Están dando una batalla por la dignidad y están dando una batalla también en contra del uso autoritario del poder por razones de fanatismo, de ideología, o peor aún, de simple obediencia obsecuente a quien encarna el poder político, que también desde cualquier institución universitaria ya eso solo bastaría para la defensa de la institución. Entonces, cierro diciendo, y quiero rogarle a Jimena Millán, con quien no he podido conversar, por cierto, es la primera vez que la tengo enfrente, que se sepa también, dicha de paso, porque luego hay mucha difamación hasta en eso. Pero ahora que la tengo enfrente en esta pantalla, Jimena, que sepas que cuentas conmigo, con tus compañeras, tus compañeros, toda mi solidaridad, todo mi reconocimiento y toda mi gratitud por la labor dignísima, insisto, que han venido ustedes encabezando. Esto es, Gilberto, muchas gracias. Muchísimas gracias. Te lo agradezco mucho, Mauricio. Vamos a pedir entonces la opinión a Roberto Rodríguez.
sobre este tema. Roberto. Con mucho gusto, gracias por la invitación y por la oportunidad de participar con colegas que respeto muchísimo y de mucho tiempo. Yo creo que ya lo dijo Mauricio, en el caso específico, decide qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se está lesionando, y quisiera, por lo tanto, tomar una perspectiva un poco más amplia de la preocupación por lo que está ocurriendo en el centro. Me parece que ello ilustra, no voy a decir ejemplifica porque no tiene nada de ejemplar, pero sí ilustra, digamos, los excesos de una política científica, la que se ha implementado durante esta administración y que está poniendo en riesgo lo que es esencial en las labores que competen a la investigación académica y también en las labores que competen a la formación de estudiantes, que es la libertad de cátedra, la libertad de investigación y fundamentalmente la gobernabilidad de las instituciones por sus propias comunidades. Esos son elementos constitutivos de la educación superior moderna y de la investigación científica que quiere tener resultados relevantes. Lo mismo en investigación en ciencias básicas que también en humanidades y en ciencias sociales. Este es un modelo que ha optado por la intervención sobre las instituciones en lugar de crear nuevas instituciones o de apoyar y fomentar a las existentes. Por poner un contraste, porque siempre es útil la referencia o la comparación, si se quiere, histórica, pues podemos recordar que hace, 50 años, en el sexenio del presidente Echeverría, que buscaba impulsar un modelo de desarrollo que no es muy distinto en la comparación al que ha, digamos, tratado de empujar la llamada cuarta transformación, pues lo que hizo fue fundar instituciones y lo hizo en los primeros 3 años. En los primeros 3 años se creó el CONACYT, el CIDE, la Flaxo de México, la sede Ajusco del Colegio de México, el Centro de Estudios del Tercer Mundo, el CIESAS, el ECOSUR. Además se crearon nuevas universidades, la Autónoma Metropolitana, la de Ciudad Juárez, la Autónoma de Aguascalientes, la Autónoma de Chiapas, la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, la de Baja California Sur, y se elevaron a rango de universidad, la Universidad Autónoma Chapingo y la Autónoma Agraria Antonio Narro. Es decir, se crea un sistema, se fortaleció el sistema de educación superior a través de esta creación institucional y de la entrega de recursos abundantes para su consolidación. Y se crearon instituciones, muchas de ellas fundamentales, sin duda alguna, para el sistema de ciencias sociales, ¿no? En su vertiente propiamente científica y en su vertiente más en la esfera de las humanidades. Digamos que ese fue un modelo de impulso a una perspectiva de modificar el curso de desarrollo en economía y desde la perspectiva social. ¿Qué ha hecho este gobierno en ese sentido? Muy poco y muy mal. Es decir, la creación de las universidades para el bienestar Benito Juárez, de las cuales no voy a emitir ninguna opinión, pero sí hay un fuerte contraste entre lo que se hizo hace 50 años, por ejemplo. Y ningún impulso a la investigación científica, ni en términos económicos, ni tampoco en las formas institucionales para su fomento y promoción, de ninguna manera. Hoy estamos, si se toma el indicador más convencional para medir lo que representa la inversión pública y privada en ciencia y tecnología, pues en un gasto de investigación y desarrollo inferior al 0.3%, ¿no? Que de ninguna manera es cercano a la meta legal del 1% que se debería alcanzar y es incomparablemente inferior al de cualquier país desarrollado. Estamos por debajo del promedio mundial. Entonces no importa si se dice que se está tratando de o que se ha buscado mejorar tal cuestión, la realidad con los datos duros es sumamente preocupante. No se está impulsando la ciencia y la tecnología, se está interviniendo en las instituciones y salen perdiendo, desde luego, los académicos que participamos en este sistema,
pero también, y de manera muy preocupante, los estudiantes y su futuro profesional y su futuro académico. Modificar los programas de estudio, el enfoque de estos, no va a tener sino consecuencias negativas para el futuro de los estudiantes, ya sea que ellos busquen optar por continuar estudios de posgrado o insertarse en el mercado ocupacional que tenemos en México para las ciencias sociales y las humanidades. Hasta hoy, los estudiantes, los egresados del CIDE han destacado por ser altamente competitivos en las principales universidades del mundo para acceder a estudios de posgrado. ¿Por qué? Porque su formación es sumamente sólida en las áreas en que han recibido esta formación, sea en economía, sea en ciencias políticas, sea también en derecho o en las más recientes como comunicación. Modificar a través de la intervención el nivel de calidad que ellos reciben no puede sino traer consecuencias negativas en un plazo muy próximo. Pues eso me gustaría como primera participación. Muchísimas gracias, Roberto. Voy a pedirle entonces a Jimena Millán que haga su intervención. Claro, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. De verdad es un honor estar rodeada de un panel tan destacado como este. Adelanto el agradecimiento de las palabras a Mauricio Merino, de verdad muchas gracias, y por abrir espacios como estos que han sido los que han mantenido a flote en gran parte la batalla del CIDE. Entonces, pues yo debo empezar por decir que cuando yo leí el título, ¿no? Cuando me dijeron, vamos a invitarte a discutir por qué defender al CIDE, me sentí un poco ofendida. Ahora, les voy a decir porque a estas alturas, cada vez que alguien me pregunta por qué defender al CIDE, se siente muy personal, se siente como si alguien me estuviera preguntando por qué deberíamos de apostarle a personas como tú. Y si cierra tu escuela y le retiramos a ustedes las oportunidades de estudio, ¿de verdad sería tan malo? ¿O es como si nos estuvieran pidiendo que justificáramos y demostráramos nuestro valor para que valiera la pena seguir invirtiendo y creyendo en este proyecto que le ha dado tanto a México? Ahora, quitando ese sesgo personal, me queda muy claro que el CIDE sigue siendo una comunidad muy pequeña y por lo mismo vale mucho la pena recordarle a las personas por qué defender esta institución. Sin embargo, para abordar esta pregunta nos encontramos con otro problema que es el CIDE. Muchos dirían, bueno, la pregunta es sencilla, ¿no? Es el Centro de Investigación y Docencia Económica, se dice que es una escuela que está en la carretera México-Toluca. Para algunos es una oportunidad laboral, para otros es su escuela, pero para otros parece que es una mina, es un campo político y parece que es un adversario gubernamental. Por lo mismo, las expectativas de qué debería ser el CIDE son muy diferentes. Mientras que algunos esperamos que el CIDE sea el espacio más crítico que existe en el universo para que nos enseñe a ser igual de críticos, que sea muy plural, para otras personas eso es incómodo. Y por lo mismo las expectativas que le estamos poniendo a esta pequeña escuela difieren mucho, incluso entre profesores y estudiantes. Entonces, cuando se nos hace esta pregunta de por qué defender al CIDE, es muy probable que se obtengan diferentes respuestas. Algunas son datos muy duros, ¿no? De cuántos estudiantes se gradúan y ayudan al tema gubernamental, cuántas investigaciones se publican, pero para otros es porque si se quita esta oportunidad, estaríamos perdiendo lo que se nos enseñó a nosotros. Porque quizás muchos llegamos por casualidad al CIDE, pero una vez que estamos ahí, es muy fácil su defensa. Para nosotros es un poco incluso inevitable. Nosotros no podemos escapar de que defendamos al CIDE todo el tiempo, porque el CIDE nos ha dado muchísimo. Ahora, defender al CIDE contra las arbitrariedades también se ha vuelto un problema mucho mayor. Nosotros cuando empezamos este programa en el CIDE creímos que estábamos luchando contra una persona que tenía nombre y apellido. Después nos dimos cuenta que podía ser contra una institución, contra una agenda, y por lo mismo el problema se hizo tan enorme que ya no podemos abandonar esta lucha, aunque muchos quizás quisieran, porque estamos defendiendo incluso temas más grandes como Estado de Derecho, que no se deje pasar la impunidad, que se garantice que va a haber justicia en el país y la educación pública de calidad, que se garantice también que va a haber libertad de expresión, libertad de cátedra, que se va a seguir valorando la ciencia y tecnología en México. Entonces, creo que esta pregunta
a pesar de que podría ser muy limitada, podríamos discutirla durante horas, pero hoy yo les puedo dar mi punto de vista como un estudiante que cuando decidió apostarle a la educación pública en México no pensó que tendría que defenderla y que parecería que su mayor adversario sería el gobierno, pero que ya que estamos en este camino, les puedo platicar un poco acerca de cómo ha sido y cómo es estarlo viviendo en una institución en la que te exigen no solamente que la defiendas en este momento, sino que además tienes que ser una estudiante excelente, destacada, que se te pide todo a la vez, pero no se te ofrece nada. Estudiantes que abiertamente el Estado mexicano les ha fallado. Creo que también es inevitable decir que en México vivimos en un problema de privilegios. Estudiar es uno de ellos, pero el CIDE está más que dedicado en darle a las nuevas generaciones las herramientas suficientes para generar un cambio, con la esperanza de que hoy lo que para nosotros fue un privilegio, para mañana sea un derecho. Y yo dudo ampliamente que la forma de acercarnos a que este acceso de oportunidades sea generalizado para todos sea eliminando espacios como el CIDE. Solamente porque hoy no todos pueden acceder al CIDE no es justificación suficiente para que se cierre. Al contrario, se le debería estar apostando más a estos proyectos por lo que han demostrado ser y por las proyecciones que tienen a futuro de lo que podrá ser algún día, pero que hoy por hoy me temo que ya no podrá ser o se tardará muchos años en recuperarse por los ataques que está viviendo diariamente. Hoy tenemos el mejor ejemplo, que es que la licenciatura en políticas públicas en región centro no abrió este año porque no se alcanzó la cantidad de personas necesarias para abrir. Ahora, podría parecer que es un problema del CIDE, podríamos decir que incluso es un problema de la educación anterior, ¿no? De la preparatoria, que no prepara lo suficiente a sus estudiantes para que personas se hagan merecedoras de escuelas de este nivel como el CIDE. Pero ¿quién apostaría por el CIDE cuando en las noticias se está escuchando que la quieren desmantelar? ¿O quién apostaría incluso por permanecer en el CIDE cuando hay tantas oportunidades en el extranjero, dado que hoy estudiar en México es un riesgo? Cuando los estudiantes hoy en el CIDE parece que se nos ha tachado de la cara del neoliberalismo y parecemos prófugos de la justicia, que llegamos al CONACYT y se nos cierra la puerta en la cara como si fuéramos lo peor del universo, cuando se supone que el CONACYT debería ser nuestro principal defensor. ¿Quién quisiera entrar al CIDE en estas condiciones? ¿Quién querría ser profesor en el CIDE en estas condiciones? ¿Quién quiere permanecer en México en estas condiciones? El problema, además de eso, es que a pesar de que tenemos con toda la claridad del mundo de que la educación pública de calidad reduce la desigualdad, nos dicen que nosotros generamos desigualdad, porque nosotros somos unos privilegiados que nos cerramos en el conocimiento y no tenemos nada que ofrecerle a México. Creo, y esto lo estaba reflexionando hace unos días con mis compañeros, que gracias a la lucha que se ha dado en el CIDE ya demostró que es todo lo que debería ser. Es un espacio crítico en el que se fomenta que sus estudiantes busquen un cambio social y están librando esta batalla por sus propios medios, aun cuando han sido desolados por el gobierno. Entonces el CIDE ya demostró que genera ciudadanos excepcionales que van a defender a capa y espada todas las injusticias a pesar de que se enfrenten a la batalla más desigual. Pero bueno, además de todo este conflicto que evidentemente ya ha escalado a un tema muchísimo más grande, que es incluso el tema de la impunidad, luchar por la garantía de las leyes, el Estado de Derecho. Creo que hay otra parte que es muy importante, que es detener los abusos de poder y evitar que mañana se lo sigan haciendo a otros, como ya se le han hecho anteriormente a otros centros públicos de investigación y universidades. Me duele mucho decir que conforme nosotros avanzamos en el tema del CIDE, se nos acercaba una cantidad innumerable de personas de diferentes instituciones, de diferentes escuelas, que nos decían lo que sucedía en sus universidades, que nos decían lo que sucedía en sus instituciones, y parecía que incluso estaban prediciendo el futuro del CIDE. Nos preocupaba muchísimo que en algún momento pudieran desmantelar nuestra escuela y pudieran congelarla, y en eso pasó lo de Elena. Nos preocupó muchísimo que la Policía Federal llegara a nuestras puertas y al mismo tiempo estábamos leyendo lo que sucedía en la UTLAP. Entre muchas otras escuelas que además están luchando por autonomía y muchos otros centros que han sido mermados por los ataques que ha estado liderando Álvarez Bulla. Entonces parece que hoy la defensa del CIDE se ha convertido un poco en un faro de esperanza para las otras luchas que se están librando, pero también se ha convertido en un pilar de temor para todos los que estamos en la institución.
Yo creo que muchos estudiantes que apostábamos por mañana estar en el gobierno, hoy nos encontramos verdaderamente aterrados de qué será de nosotros. En un momento nos atrevemos a manifestar nuestras ideas con claridad y con argumentos tan fuertes como los hemos hecho ahorita, porque si ahorita somos incómodos, pero no somos un problema tan grande, dado que el CIDE es pequeño, si mañana esto se vuelve más grande, quién sabe qué podría pasarnos a nosotros como ciudadanos. En fin, más allá de todos los problemas que hoy tiene Alcide y que nos hace preguntarnos mucho más acerca de qué le pueden estar haciendo otros conflictos que no han recibido la atención mediática y que no tiene el apoyo de periodistas, de académicos, incluso de premios Nobel, y que está demostrando y está sentando un precedente de lo que el gobierno puede hacer sin dolor alguno, sin pena alguno. Creo que la parte más grave es que se nos está pidiendo que demostremos lealtad hoy a un proyecto gubernamental bajando la cabeza. Pero para nosotros en el CIDE, esa sería la mayor traición que podremos hacerle a nuestro país. Se nos ha enseñado que para nosotros nuestra mejor forma de ofrecerle algo a México es siendo un pilar para la discusión, el pluralismo, criticar lo indefendible y defender a capa y espada lo que nos lleva el mejor mañana. Hoy bajar la cabeza no nos promete un mejor mañana. Por eso, que quede claro que más allá del interés de algunos individuos que se sienten instituciones o de intereses personales que se esconden en justificaciones huecas, México necesita al CIDE. A pesar de que en muchas ocasiones el país le falló a esta institución al no ofrecerle las condiciones para su florecimiento y contra todo lo que se ha enfrentado, el CIDE ha permanecido. El CIDE ha demostrado que es un proyecto que incluso supera las limitaciones mexicanas. Pero México no puede vivir sin un CIDE. Porque además si permitimos que se lo hagan hoy al CIDE, probablemente mañana se lo hagan a muchos más, porque ya lo están haciendo. Como estudiante puedo decir que para muchos compañeros esta es la oportunidad de su vida, pero sabiendo que estarían abandonando un sueño, el problema es que en vez de obtener una licenciatura, maestría o doctorado, se han convertido en adversarios gubernamentales, se han convertido en esa roquita en el talón del gobierno, pero esto no debe permanecer así. Entonces, más allá de por qué defender a una institución que a veces se piensa en un sentido muy abstracto, yo sí pediría a las personas que nos escuchan que piensen si sería justo que le hicieran la pregunta a alguno de mis compañeros de si vale la pena defenderlos a ellos, de si catedráticos, de si científicos que le han otorgado tanto a México, es justo preguntarles si vale la pena defenderlos a ellos. Y si la pregunta aún permanece, entonces con todo el gusto del mundo vamos a poder dar todos los argumentos para demostrar por qué vale la pena defenderlos. Pero la propia pregunta ya demuestra un problema gravísimo en México que ojalá con la lucha del CIDE también se termine. Que quede claro que la ciencia y la tecnología siempre se debe defender, que tenemos que cuestionar a cualquier persona que se siente institución, que justificaciones huecas siempre habrá, pero que lo que debe permanecer es la fe en las instituciones públicas, en la educación de calidad en México y en la ciencia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Jimena. Excelente. Pues vamos a cerrar esta primera ronda de intervenciones pidiéndole a Sergio López Ayllón que intervenga, por favor. Sergio. Gracias, Gilberto. Agradezco al Instituto de Estudios Educativos, al CUSEA, a la UDG, su invitación a participar en este panel. La verdad es que es un honor participar junto con mis colegas Mauricio Merino y Roberto Rodríguez, y también un privilegio que nos acompañe Jimena Millán, quien ha demostrado junto con sus compañeras y compañeras una verticalidad, una fortaleza y una inteligencia excepcional en estos meses aciagos para el CIDE. Ya la escuchamos, les dejo juzgar a ustedes mismos. Y desde luego quiero reconocer la generosa iniciativa de Gilberto Guevara, que nos convoca a esta conversación. Después de lo que ha dicho Jimena, la verdad es que no se puede añadir mucho más. Lo que ya también dijeron Mauricio y lo que Roberto nos comentó. Déjeme hacer un intento de ir un poco más allá del CIDE y tratar de desentrañar qué hay detrás de los reiterados ataques a las instituciones académicas y a los científicos. Yo encuentro que convergen varios elementos que se suman y que están generando un riesgo frontal a las libertades académicas y a la autonomía de las instituciones de investigación y educación superior. Déjenme
muy sintéticamente, hablar de cuatro elementos. Uno tiene que ver con la narrativa de la 4T y yo diría en general de los populismos respecto a las instituciones académicas. Aquí les recuerdo que uno de los propósitos más visibles, más sonados de la 4T o de la llamada 4T es desterrar al neoliberalismo y a sus instituciones. En una entrevista publicada por El País el 24 de octubre de 2020 a 4 de los moneros amigos de López Obrador, que por cierto y sin decirlo se han convertido en los ideólogos del movimiento, además del propio presidente, uno de ellos, el Fisgón, dijo lo siguiente, y cito, esto es otro fenómeno y hay una cosa que creo que es importante. Lo que está en juego es la lucha contra el modelo y las lógicas neoliberales. No es un pleito nada más mexicano, es un fenómeno que se está dando en todo el planeta y que en pocos lugares ha avanzado hasta donde ha llegado México. Hay que entender que en ese proceso estamos peleando con fuerzas sumamente sofisticadas y poderosísimas. El Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Washington y otros. Y luego añadió, y vuelvo a citar, y añado yo a las instituciones neoliberales mexicanas, como el INE o los organismos autónomos, y a todas aquellas que fueron contaminadas por el neoliberalismo, como la UNAM, la UDE, el TEC o el CIDE. Y remata, se trata de extirpar ese mal espíritu de esas instituciones. Así lo dijo con esa claridad. Y señalo que de esas 4 universidades, el CIDE era la más vulnerable, el CIDE era la más pequeña, el CIDE dependía totalmente del gobierno para operar, o en una gran parte del gobierno para operar, y por eso podemos entender que se trataba de extirpar ese mal espíritu del CIDE. Segundo elemento, el neoliberalismo no solo afectó a las instituciones académicas, sino también a su quehacer y dio a luz a lo que se llama hoy la ciencia neoliberal, entre comillas. Quien la describe mejor es el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, al cual cito brevemente. La generación de conocimiento científico se pervierte cuando se le orienta en exclusiva a la gestación de resultados con valor de mercado, tal y como ha estado aconteciendo debido a la imposición de la lógica neoliberal en el ámbito científico-tecnológico y a su entorno educativo. Y más adelante sigue diciendo, se diseñó un marco jurídico e institucional a modo para trasladar recursos del pueblo de México al sector privado sin beneficio público social observable y efectivo. Y añado yo, esto ya no lo dice el PECITI. El PECITI dice todo esto sin un solo dato. Es un argumento que corre a lo largo del documento sin un solo dato. Tercer elemento. Existe la convicción entre la cúpula, los ideólogos de la 4T, que los científicos somos una casta privilegiada que protesta porque ha sido afectada por los cambios. Cito en esta ocasión a Pedro Miguel, otro de los caricaturistas amigas de AMLO. Cito, cuando tú tienes que beneficiar a decenas de millones y para eso perjudicas a decenas de miles porque esas decenas de miles tienen ahorro, tienen excedente, tienen capacidad de movilidad, tienen posibilidad de conseguir otros trabajos. Yo entiendo que estén furiosos y son artistas, activistas, científicos, académicos. Oye, ¿cómo han vivido los académicos, los investigadores, con salarios de subsecretario, con ingresos de subsecretario? Claro, no les cabe en la cabeza que son privilegiados, no lo entienden, no entienden que estaban teniendo un nivel de vida muy superior al que les corresponde a un investigador, a un académico. Fin de la cita. Yo le pediría al señor Pedro Miguel que fuera hoy al CIDE a ver a los muchos colegas que yo tengo que ojalá ganaran sueldos de subsecretarios. Cuando ha venido habiendo un deterioro de las condiciones y de los ingresos del personal académico, no de ahora, desde hace más o menos unos 20 años, en que esta situación se ha venido haciendo cada vez más grave. Cuarto elemento,
Un sector de esta élite académica de estos privilegiados se constituyó en una mafia que se apoderó de universidades, en particular la UAM, la UDG y los centros públicos de investigación, y muy especialmente el CIDE, que era la cuna, el centro ideológico y el paradigma del modelo neoliberal. Por ello, el cambio implicaba eliminar de las posiciones directivas y perseguirlas por actos de corrupción. Por eso la persecución de los 31 científicos. Les recuerdo que de esos 31 científicos, casi 10 pasaron o eran directivos o personal académico del CIDE. Pasó por la desaparición de los fideicomisos, pasó por las restricciones presupuestales, pasó por cortar los vínculos, digamos, financieros que permitían la subsistencia de las instituciones y por otras muchas cosas que en obvio del tiempo les ahorro. Entonces, no es una cuestión gratuita, no es un accidente, es parte de un plan deliberado y reitero, el CIDE era la institución más visible, más pequeña y más vulnerable. Eso explica lo que ha pasado. ¿Cómo responden? ¿Cuál es el plan alternativo? Y aquí celebro que Roberto haya traído a la mesa la historia, porque el CIDE nace en unas condiciones similares en el periodo de Echeverría, junto con un montón de instituciones académicas hoy también bajo asedio. Básicamente, la respuesta se articula a través de un PECITI y sobre todo de un proyecto de ley de ciencia y tecnología que lo voy a decir en 2 minutos porque no tendría tiempo de entrar al detalle. Si quieren, después puedo hacer una segunda intervención donde lo haré más puntual. Que en el fondo no innova nada. En el fondo es más de lo mismo. Son los mismos programas, las mismas instituciones, ¿sí? Pero con 3 características que atraviesan ese proyecto de ley. En primer lugar, una multiplicación de los adjetivos. Un modelo centralizado, un modelo de control, un modelo de conceptos ambiguos y un modelo que al final lo único que hace es incrementar los márgenes de discrecionalidad de CONACYT para hacer lo que quieran con la ciencia y la tecnología. Déjenme, no resisto la tentación, leer cómo define el quehacer científico. Creo que habla por sí mismo. Estoy citando uno de los artículos del proyecto de ley. El derecho humano a la ciencia se ejercerá conforme a los principios de rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, interculturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal y transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución. Y si ustedes me preguntan qué quiere decir cualquiera de estos principios, no hay una sola definición ni un solo indicador. Pero eso sí, cuando evalúo a un investigador, cuando evalúo a una institución o cuando evalúo un programa, lo hago con base en estos principios que quién sabe qué quieren decir. Yo sí sé qué quieren decir. Quieren decir que es la voluntad de las autoridades de CONACYT, en particular su directora general, la que determina de manera discrecional, porque corresponden a estos principios, las actividades de investigación científica y tecnológica. Concluyo para no agotar mis 10 minutos. ¿Por qué defender el CIDE? Porque, como lo han dicho ya, porque es un símbolo. Porque en el imaginario de la 4T era el paradigma del modelo neoliberal y nadie se tomó nunca el tiempo de ver los datos, de ver los resultados, de evaluarlos. Y nadie ha dicho nunca que el CIDE era perfecto. Sin duda, era una institución con muchas ventanas de oportunidad. Su propia comunidad en 2020 hace un ejercicio de reflexión que se llama El futuro del CIDE, donde ponía el dedo en la llaga en muchas cosas que teníamos que hacer mejor. Pero ese documento quedó ahí como si no existiera, porque lo único que ha prevalecido es la visión ideológica, el prejuicio,
y la ausencia de un proyecto alternativo que hasta hoy lo único que ha hecho es quitar, es destruir, es descalificar y no ha puesto una sola idea positiva, constructiva, crítica al frente de esto. Esto es lo que tenemos y por eso hay que defender al CIDE, porque si no lo defendemos, el resto de las universidades, el resto de los centros públicos no podrán cumplir a cabalidad su función social de producir, transmitir y difundir el conocimiento en beneficio de las personas y de las sociedades. Muchas gracias, Gilberto. Gracias. En 12 minutos. Muchísimas gracias, Sergio. Excelente. Y cuando habló Jimena hace un momento, ahora que hablas tú, Sergio, pues la reacción de uno es una reacción de indignación. Tal vez sería necesario no solamente continuar viva, encendida la idea de defender al CIDE, sino tratar de incorporar a las instituciones de educación superior que están sujetas o estarán sujetas a una amenaza permanente a esta lucha que está desarrollando el CIDE en este momento. Es decir, sin embargo, yo lo que observo es lo siguiente. Yo veo a los estudiantes mexicanos, sobre todo a nivel nacional, en las universidades, los veo bastante pasivos y bastante indiferentes, aunque sé que ustedes en el CIDE, estoy pensando en Jimena, ¿no? Como estudiante, recibieron un apoyo solidario de otras instituciones como la UNAM, la Universidad de Guadalajara, etc. Pero ha sido insuficiente. Es decir, ya dadas las circunstancias preocupantes de lo que está ocurriendo, debería haber una respuesta más amplia y más vigorosa de condena a estas conductas de las autoridades. Yo creo, me temo que sobre todo las autoridades universitarias están muy intimidadas en el momento actual, cohibidas, apagadas demasiado, se abstienen demasiado. Aunque bueno, hoy mismo vimos, o ayer mismo vimos la reacción de la UNAM con el asunto de los médicos. Pero yo tengo la sensación de que hay mucho miedo, mucho temor, y que este autoritarismo que se está consolidando evidentemente en la opinión pública, que está percibiendo en la opinión pública, pues está asustando también, tiene paralizada a la sociedad, tiene a gran parte de la sociedad, y la capacidad de acción de los ciudadanos, de los académicos, de los estudiantes se ve muy limitada. Yo estoy decepcionado con la indiferencia con la cual reciben noticias tan graves como, por ejemplo, la actual reforma educativa que está promoviendo desde la Secretaría de Educación Pública, que es algo escandaloso verdaderamente. Pero el problema del CIDE, yo creo que siguen aumentando, ¿no? Hoy mismo el periódico Crónica trae la noticia de que un instituto dependiente de CONACYT, el Instituto de Ecología,
sufrió un agravio muy similar al CIDE. La directora de CONACYT le impuso a un director en el Instituto de Ecología que el cuerpo académico no aprueba. Es más, también como en el caso del CIDE, se tenía de candidato a otro director, a otra persona, y la directora de CONACYT consumó una imposición más en una pequeña institución también que se llama el Instituto de Ecología. En fin, este es un problema mucho más amplio que el CIDE. Todas las universidades deberían identificarse con el CIDE. El CIDE es hoy símbolo de un problema mucho mayor, que es el problema en realidad de la cultura superior, del mundo intelectual, del mundo académico, frente a un régimen o un modo de gobernar populista que rechaza de entrada a la modernidad, que no admite la idea de que exista una esfera intelectual con grados importantes de autonomía y que compite con el Ejecutivo, en este caso, en el monopolio de la opinión moral o de la moralidad pública, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que estamos ante un proyecto anti-iluminista, antirracional, un proyecto de cultura, digamos, anti-iluminista, antirracional, y que pues nos está invitando o está pensando en México, no como a partir de los grandes desafíos que representa, por ejemplo, la revolución científica y tecnológica actual, sino más bien está pensando como una voluntad de regreso a las tradiciones ancestrales de México, al folclore, a las comunidades indígenas, a todo lo que representa el México premoderno. Es una vuelta, no a la barbarie, pero sí, porque sería peyorativo, pero sí una vuelta a la vida de la comunidad tradicional, la vida de la comunidad rural e indígena. Entonces, lo que el proyecto cultural de esta administración parece ser que tiene esa dirección. Por eso el presidente es capaz de decir que lo que dijo el Día del Maestro: no nos interesa formar científicos. ¿Para qué formar gente que puede hacer bombas atómicas? Lo que necesitamos es formar gentes buenas, gentes humanistas, fraternas. Y en fin, yo repitió calificativos que todos hemos escuchado, que son sobre todo calificativos morales, volviendo la espalda claramente al conocimiento científico. Entonces, es una visión de la cultura y del desarrollo nacional lo que está en juego en el problema del CIDE y en el problema que se discute actualmente de los planes de estudio de educación básica. En consecuencia, creo que valdría la pena seguir discutiendo este tema, que el mismo CIDE, todos los estudiantes, pienso yo, podrían explotar más el potencial de las
redes y la comunicación digital para continuar esta discusión, estimularla, mantenerla viva, estar alimentando el debate. En fin, es un comentario que quería hacer. No sé si alguno de ustedes quisiera hablar enseguida, tener alguna duda o plantear alguna duda, hacer alguna pregunta a los miembros del CIDE. Gilberto. Sí, Sergio. Brevemente, yo creo que tú le das en el clavo a algo que no podemos perder de vista, y es que en realidad lo que estamos viendo es lo que ha sucedido en otros países y tiene que ver con este choque profundo entre, déjame por abreviarlo, llamarlo los populismos o el populismo, con esta certeza de la certeza popular, que en realidad traduce la certeza del régimen, ¿no? Que se opone directamente al modelo crítico, deliberativo, abierto de la ciencia, de los científicos y del quehacer académico. Porque lo que estamos viendo en México es lo que, con todos los matices que ustedes quieran, ha pasado en Turquía, en Hungría, en Rumanía, está pasando en Brasil, en Nicaragua, en Venezuela, e incluso pasó en Estados Unidos con el gobierno de Trump, que hizo sufrir, digamos, al aparato académico, a las universidades americanas. Claro que tienen bases económicas y culturales muy distintas, pero también hubo ahí un ataque frontal, digamos, a la ciencia y al conocimiento. Por eso es importante que entendamos esta perspectiva más amplia, y que si bien el CIDE lo representa, digamos, en su historia privada, particular, pequeña, concentrada, realmente es reveladora de una cosa mucho más amplia, mucho más grande. Ayer recordabas la reacción de la UNAM por los médicos. Yo diría, al fin la UNAM dijo algo, después de un conjunto de ataques, porque lo que quieren hacer con la UNAM es visible, lo han dicho, lo han puesto, ¿no? Y han tomado acciones que han lastimado, Roberto no nos podrá desmentir, ¿no? Que han lastimado al personal académico de la universidad. Y yo me desespero mucho por esta falta de reacción, porque estamos anticipando obediencia y estamos facilitando el camino. Yo quisiera insistir en esto, creo que tú lo pones muy bien. Hay que entender este panorama más amplio, y que las historias locales siempre conectan con historias mucho más amplias, con narrativas mucho más amplias, y que tenemos una responsabilidad para mantener que el discurso de la ciencia, de la inclusión, de la pluralidad, del diálogo, del debate, de la democracia, es el que tenemos que defender. Gracias.